Hay cosas que te cambian sin que las veas venir. Y hay voces que te desarman sin que nadie ponga un dedo sobre tu piel. Esta es la historia de cómo alguien me desnudó completamente usando solo palabras. Fue un martes de octubre. Qué extraño que recuerde hasta el día de la semana, ¿verdad? Pero cuando algo te marca así, cada detalle se queda grabado como una cicatriz invisible. Yo estaba en esa cafetería pequeña donde siempre iba a escribir, un lugar donde me sentía segura, invisible entre el aroma del café y el murmullo de conversaciones ajenas. Tenía mi laptop abierta, una taza de té que ya se había enfriado, y esa sensación de estar completamente sola. Él llegó cuando yo llevaba 2 horas ahí. Se sentó en la mesa de al lado y pidió un café negro, sin azúcar. Lo recuerdo porque pensé, qué amargo debe ser todo en su mundo. No era especialmente guapo. Tenía algo más peligroso que la belleza, una presencia que ocupaba el espacio sin esfuerzo. Sus manos eran largas, con dedos de pianista, y llevaba una camisa blanca ligeramente arrugada. Cuando habló por primera vez, pidiendo una servilleta extra, su voz me llegó como un eco desde algún lugar profundo que yo no conocía. «Disculpa», me dijo, «¿podrías pasarme una de esas?» Era una voz ronca, pausada, como si cada palabra fuera escogida cuidadosamente. No era solo el timbre. Era la forma en que hacía espacio entre las sílabas, como si supiera que yo iba a necesitar tiempo para recuperarme. Le pasé la servilleta y nuestros dedos se rozaron por un segundo. Un segundo que duró una eternidad. Ahí empezó todo. La conversación comenzó tan inocente. ¿Vienes seguido aquí? ¿Qué escribes? Preguntas normales que cualquier desconocido haría. Pero la forma en que las hacía era como si cada pregunta fuera una llave que abría una puerta que yo no sabía que existía. Le conté que escribía cuentos, historias de mujeres que se perdían y se encontraban. Él escuchaba con una atención perturbadora. No era la escucha educada de siempre, era una escucha hambrienta. Las mujeres que se pierden son las más interesantes de encontrar, repitió lentamente. Y ahí fue cuando algo cambió. Me preguntó por mis personajes. Quería saber si eran como yo, si tenían mis miedos, mis deseos secretos. ¿Escribes sobre ti misma?, me preguntó. A veces, admití, sintiendo que esa confesión me hacía vulnerable. ¿Y qué parte de ti es la que más te cuesta escribir?, insistió, inclinándose hacia adelante. Siguió hablando. De libros, de ciudades, de esas noches donde no puedes dormir porque algo te inquieta por dentro. Había algo hipnótico en la forma en que construía las frases, como si hubiera aprendido que las palabras no solo comunican, también seducen. ¿Alguna vez has sentido que tu propia piel te queda pequeña?, me preguntó de repente, y yo no supe qué responder porque esa pregunta me tocó en un lugar donde nadie más había llegado jamás. Le dije que sí, que había noches donde sentía que mi cuerpo era una prisión demasiado estrecha para todo lo que había dentro. Es porque hay partes de nosotros que solo despiertan cuando alguien las reconoce, susurró. Lo dijo como si fuera un secreto que solo yo debía escuchar. Estuvimos ahí casi 3 horas. 3 horas donde el mundo se redujo a esa mesa, a su voz, a la forma en que me miraba cuando yo hablaba. Como si cada palabra mía fuera importante. Me habló de viajes, de libros que lo habían marcado, de conversaciones con desconocidos en trenes nocturnos. Pero todo parecía dirigido a mí, como si hubiera estado esperando encontrarme. Hay algo en ti, me dijo de repente, que me hace querer contarte cosas que nunca le he dicho a nadie. Tienes una forma de respirar cuando piensas que me hace querer conocer todos tus pensamientos prohibidos. Prohibidos. Esa palabra se quedó flotando entre nosotros como una confesión que ninguno había pedido hacer. Sentí que algo se desataba dentro de mí, algo que había estado dormido, esperando que alguien supiera exactamente qué decir para despertarlo. Mi corazón empezó a latir en lugares donde no sabía que podía latir. «No me conoces», le susurré, tratando de recuperar el control. «No», respondió, acercándose un poco más. «Pero tu cuerpo sí me conoce a mí. Se nota en la forma en que inclinas la cabeza cuando te hablo, en cómo tus manos buscan algo que agarrar cuando digo ciertas palabras». Tenía razón.
Yo estaba respondiendo a él de maneras que ni siquiera era consciente. Mi piel se había vuelto más sensible. Todo mi ser reaccionaba a su voz como si fuera un instrumento que él supiera tocar perfectamente. ¿Sabes lo que más me gusta de ti?, me preguntó, y su voz se volvió aún más grave. Negué con la cabeza, sin poder hablar. Que tienes hambre de cosas que no sabes cómo pedir. Y ahí fue cuando supe que estaba perdida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, preguntándome qué había pasado realmente en esa cafetería. ¿Había sido seducción? ¿Manipulación? ¿O simplemente reconocimiento? Porque eso fue lo más desconcertante. No sentí que él hubiera puesto algo en mí que no estuviera ya ahí. Sentí que había encontrado algo que yo misma había estado escondiendo. Repasé cada palabra, cada mirada, la forma en que había dicho mi nombre cuando me presenté, como si fuera la primera vez que alguien lo pronunciaba correctamente. ¿Por qué me dejé llevar así? ¿Por qué su voz tenía ese poder sobre mí? ¿Era porque hacía meses que nadie me hablaba como si fuera un misterio que valiera la pena descifrar? Me di cuenta de que había estado hambrienta de que alguien me viera, realmente me viera. No solo la versión domesticada de mí misma que mostraba al mundo todos los días, sino esa otra que vivía en las sombras de mis pensamientos más íntimos. Y él había hablado directamente con esa parte de mí, sin tocarme, sin siquiera intentarlo. Su voz había sido más íntima que cualquier caricia que hubiera recibido antes. Había llegado a lugares donde las manos nunca llegan, donde los besos nunca alcanzan. Me quedé despierta preguntándome si él sabría el efecto que había tenido sobre mí, si habría planeado cada palabra, o si también él había sido sorprendido por esa conexión inesperada. No volvimos a vernos, bueno, no físicamente, pero su voz se quedó viviendo en mi cabeza, en mis noches de insomnio, en esos momentos cuando estoy sola y necesito recordar cómo se siente ser vista de verdad. A veces me pregunto si él sabía exactamente lo que estaba haciendo, si tenía algún mapa secreto de mi vulnerabilidad, o si simplemente fue uno de esos encuentros que el universo pone en tu camino para recordarte que estás más viva de lo que creías. Lo que sí sé es que después de esa tarde, algo cambió en mí. Empecé a escuchar las voces de manera diferente, a prestar atención no solo a las palabras, sino a los espacios entre las palabras. Él me enseñó algo que no sabía que necesitaba aprender, que el deseo no siempre necesita contacto para existir, que hay formas de intimidad que trascienden lo físico, que una voz puede desnudarte más completamente que cualquier par de manos. Y esa es una lección que nunca se olvida. Su voz me desnudó antes que sus manos, y tal vez eso fue exactamente lo que yo necesitaba. Ser vista, ser reconocida, ser despertada por alguien que sabía exactamente cómo hacerlo sin tocarme jamás.